El Evangelio de San Lucas dice la palabra de Dios en el verso número 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo se encuentra en el contexto de la historia de Jesús en ocasión de su encuentro con un hombre llamado Zaqueo. A pesar de la impresión que podamos tener, no es común que en los evangelios se nos digan los nombres de las personas con quien Jesús se encontró o a quien sanó por su nombre. Realmente es raro. Aparecen algunos casos, como por ejemplo el encuentro de Jesús con Nicodemo, que era un líder religioso, pertenecía a una secta muy estricta del judaísmo. Así que se nos dice su nombre cuando este hombre, cuyos compañeros usualmente se oponían a Jesús y enfrentaban a Jesús, pues este hombre vino a Jesús, o fue a Jesús de noche para buscar respuestas a su propia necesidad espiritual. Así que ahí tenemos un caso de un hombre mencionado por su nombre, Nicodemo. Pero la verdad es que no hay muchos casos en los que se mencione el nombre de alguien que fue sanado o que tuvo un encuentro con el Señor. Aún, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, es mencionada ella y hay detalles acerca de ese encuentro con Jesús, pero no se menciona su nombre. Es interesante, ¿no?, que su nombre no se menciona. Sin embargo, no es el caso de esta historia. Cuando Jesús dice, y esta declaración se encuentra en el contexto del encuentro de Jesús con Zaqueo, Jesús está, coronando su conversación o su experiencia allí con Zaqueo con estas palabras. Ahora, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era, para ser muy breve, era un hombre que se define en este pasaje como jefe de los publicanos, y además se dice que también era rico. Jefe de los publicanos, un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico. Era un hombre rico, es decir, tenía muchos bienes, mucho dinero, muchos de los cuales probablemente eran dineros no muy bien conseguidos, porque los publicanos contribuían con el cobro de los impuestos a nombre del gobierno de Roma, y a menudo ellos no solamente cobraban los impuestos para Roma, sino que cobraban un poquitico más para ellos quedarse con otra parte del dinero. Así que en realidad estaban haciendo lo que era incorrecto. Y este hombre era el jefe de los publicanos. Así que me imagino, el texto no dice eso, ni hay mucha información al respecto, pero me imagino que como era el jefe de los publicanos, todos los publicanos que estaban bajo su autoridad tendrían que darle algún porcentaje, alguna cantidad de lo que ellos cobraban de más para su propio uso, su propio beneficio. No tenemos detalles. Lo que sí sabemos es que como eran jefes, eran hombres que estaban al servicio de Roma, la gente los aborrecía, los rechazaba, en el ambiente religioso no eran aceptados, etcétera, ¿no? Bueno, pues la Biblia dice que este hombre quiso ir a ver a Jesús. Jesús lo llamó, fue a su casa, la gente empezó a murmurar, los santurrones de cada época, ¿no? Empezó a murmurar que Jesús fuera a casa de un pecador, ¿no? De un hombre como este. Él públicamente se arrepintió de su pecado y Jesús declara ya al final del pasaje, dice que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, él también pertenece al pueblo de Dios. Y entonces ahí está la declaración: porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bueno, lo que se había perdido somos nosotros, es usted y soy yo, los seres humanos que hemos caminado en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos, en nuestra propia voluntad, en nuestro propio pecado. Pero dice la Biblia que Jesús vino a buscarnos a nosotros, los seres humanos que hemos caminado en nuestra propia voluntad y en nuestro propio pecado. Jesús vino a buscarnos, dice la Biblia en ese lugar. Dice el propio Jesús:
que Él vino a buscar, pero dice también más, a salvar lo que se había perdido. O sea, vino a buscarnos y a salvarnos a nosotros. Y esa salvación se nos ofrece gratuitamente. Y esa salvación consiste en que somos perdonados de nuestros pecados, en que somos salvados para siempre, en que somos transformados, cambiados en hombres, mujeres nuevos, en que somos recibidos en el banquete celestial, por así decirlo. Somos recibidos en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados, de todo pecado, pedir perdón al Señor y pedirle que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y Él, en su gracia y misericordia, vendrá a tu corazón, borrará nuestros pecados y te hará a ti un hombre o una mujer nuevos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que cada uno de nosotros pueda tener ese mismo encuentro con el Señor, quien ha venido a buscarnos y salvarnos para la gloria de su nombre y por la gracia de su misericordia. Dios te bendiga, Dios nos bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.